Mi esposo dijo que me incriminaría en algo después de que descubrí su infidelidad. Así que instalé cámaras que expusieron sus mentiras y me ayudaron a ganar todo en el divorcio. Hace unos días mis hijas encontraron un gatito y lo trajeron a casa. Estaban rogándome que lo dejáramos, pero no podemos quedarnos con un gato salvaje, ya tenemos varias mascotas. El gato era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo. Traté de decirle amablemente a mis hijas que necesitaba regresar a casa con su familia. Estaban tristes, pero aceptaron llevarlo de vuelta. Sin embargo, estaba ocupada con el trabajo y no pude acompañarlas. Así que mi esposo fue en mi lugar. Le dije que llevaran al gatito a unos arbustos al final de la propiedad y lo soltaran allí, porque es el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural llena de depredadores. Bueno, volví al trabajo, pero un rato después mis hijas volvieron corriendo a la casa llorando fuerte, con mi esposo detrás tratando de calmarlas diciéndoles que no era tan malo. Pregunté qué pasó y mi hija mayor dijo que papá los hizo soltar al gatito en medio del patio y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre gatito. Estaba consternada y luego enojada con mi esposo por no dejarlo ir de la manera que le aconsejé. Él se defendió diciendo que solo era un gato y que las niñas lo superarían, pero le dije que estaba completamente equivocado. La advertí sobre los depredadores y ahora nuestras hijas tuvieron que ver cómo un halcón se llevaba al pobre animalito. Ambas niñas se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su padre durante días. Cuando él trata de hablar con ellas, la llaman de la peor manera. He tratado de mediar, pero mis hijas todavía están enojadas y yo también estoy enojada con mi esposo por cómo sucedieron las cosas. Él está enojado conmigo por no respaldarlo y dice que como esposa y esposo siempre debemos apoyarnos mutuamente, pero discutimos y le señalé varias veces que él no me ha respaldado. Él también se enojó y se fue a nuestra habitación a hacer berrinche. Estoy pensando que la regué ahora. Así que una amiga me dijo que preguntara aquí. No le grité a mi esposo. ¿Dónde exactamente en mi publicación dije que lo hice? Lo reprendí, sí, pero no grité. Ni siquiera cuando discutimos después lo hicimos en susurros para que las niñas no nos escucharan. Y no pude ir con ellas a liberar al gatito porque no podía alejarme de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y tengo que estar cerca del teléfono en todo momento para responder a una llamada mientras estoy en horario laboral, a menos que esté en mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposo con el apodo que nuestras hijas le están llamando después de lo del gatito. Después de lo del gatito he tratado de hacer que dejen de hacerlo. No llamaré a mi esposo de esa manera, es degradante y estaría actuando mal. Actualización 1. Para aquellos que me recuerdan, soy la mujer cuyo esposo hizo que nuestras hijas liberaran un gatito salvaje en medio del patio después de que le aconsejé que las niñas lo llevaran a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un halcón se llevó al gatito justo frente a nuestras hijas de 5 y 6 años en ese momento y se asustaron con su padre. Luego vinieron corriendo hacia mí llorando. Nuestras hijas comenzaron a llamar a su padre de la peor manera. Ese nombre parece apropiado ahora y otras personas también lo llamaron así después de que salió a la luz su infidelidad. Lo que le sucedió a ese pobre gatito es historia antigua en comparación con lo que tengo que contar ahora. Estoy hablando como una mujer libre después de finalizar el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que prepárense. Edición, sí, le mostré a mi esposo mi publicación original y él estaba muy enojado conmigo, tanto así que provocó una pelea intensa. Después de eso recibí el tratamiento del silencio durante otra semana. Intenté hacer que mis hijas dejaran de maltratar a su padre después del accidente, incluso con castigos pequeños y tiempos fuera, pero el apodo seguía apareciendo cada vez que nuestras hijas se enojaban con su padre. Mi esposo dejó su actitud de ignorarme después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el gato y debería haberlo llevado a los arbustos como dije. Alegó que simplemente sentía que necesitaba defenderse porque no quería estar equivocado. Acepté esa disculpa y me disculpé yo misma por hacer la publicación. Quería que fuéramos a terapia de pareja, pero él se negó, actuaba como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio y decidí no presionar con el tema más ya que las cosas parecían estar mejorando, aparentemente. Pero después de unas semanas mi hija mayor vino a mí diciendo que quería contarme algo. Había otra razón por la que estaba tan enojada con su padre además del gatito, pero le daba miedo decírmelo.
La reconforté y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Dijo que durante meses papá había estado trayendo a una mujer algunos sábados que yo estaba en el trabajo y la llamaba su amiga especial. Hizo que nuestras hijas guardaran silencio al respecto mediante varios sobornos, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo estaba muy mal y pasó un tiempo reuniendo el valor para contarme. Las niñas saben cosas y captan cosas muy rápidamente. Realmente no me gusta cuando la gente desestima esos hechos. Había notado a mi esposo actuando un poco diferente últimamente. Había sido más brusco con todos, especialmente con las niñas. Traté de hablar con él al respecto cuando le mostré mi primera publicación y simplemente se desquitó conmigo por cualquier cosa que se le ocurriera. Insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos. Incluso mi lado de la familia. Incluso sacó a relucir que solía fumar, dejé hace más de 9 años. Luego recurrió a cerrarme la puerta con llave tan fuerte que se escuchaba por toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor vino a mí, terminé relacionando las cosas. Estaba siendo infiel y su comportamiento era muy similar al cambio de humor que tuvo mientras yo estaba embarazada de nuestras 2 hijas. Digo similar porque fue incluso peor, según lo que investigué en línea y lo que amigas e incluso un consejero me han dicho. Mi esposo estaba tan de mal humor debido a su infidelidad. No puedo afirmar ser una experta en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente pedí y configuré algunas cámaras ocultas sin que nadie supiera. Las hice entregar en mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las configuré en un día en que mi esposo salió con sus amigos. Fue muy fácil conectarlas al Wi-Fi, en solo unas pocas horas pude monitorear cada parte de la casa desde mi laptop y PC en el trabajo. Al principio me preocupaba que pudiera estar yendo demasiado lejos. Pensé que si resultaba que estaba equivocada, entonces podría quitar las cámaras y nadie se enteraría. Pero no. Mis peores temores se confirmaron ya que obtuve un montón de evidencia en solo la primera semana. La mujer con la que mi esposo tiene una aventura es una antigua colega suya. La recordaba bastante bien ya que parecían cercanos cada vez que la veía en diversas situaciones. Mi esposo dejó su trabajo hace años. Mi esposo se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo ya que eran mejores amigos, pero ya no lo son. Lo que estoy a punto de contarles básicamente lo ha convertido en el más odiado por todos. En primer lugar, la amante es más joven que mi esposo por aproximadamente una década. Él entrenó en su antiguo trabajo para ocupar su puesto cuando él se fue y los dos se mantuvieron cercanos, muy cercanos. Mi esposo y yo tenemos más de 45 años, pero no lo sabrías al mirarlo, es absolutamente impresionante. Lo confundían a menudo con alguien de 35 años y supongo que él capitalizó eso. Terminé confiándome a un amigo desde hacía un tiempo y dijo que había visto a mi esposo una vez en un bar local comportándose extraño, al estar demasiado cerca de una mujer que no era yo. Pero nunca se besaron ni nada mientras él lo estaba observando, solo muchos toques en los hombros y la espalda baja. Como no estaba seguro, no me lo había contado antes. Terminé ordenando un rastreador GPS también y después de llegar al trabajo lo escondí en el maletero del coche de mi esposo. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme siguiendo el rastreador la próxima noche que mi esposo supuestamente saldría con amigos. Fue a un lugar completamente diferente, a 30 millas más lejos de donde solía ir, y desde allí se encontró con la amante. Mi hermana y cuñado los observaron durante un tiempo desde su coche y notaron que la amante lo acariciaba mientras hablaban. También grabaron un video de esto. Cuando vi las imágenes supe que debía estar embarazada de su bebé, dado que estaba tan mal en casa. Mi hermana y su esposo tuvieron que calmarme porque me convertí en un completo desastre. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana me dijo muy acertadamente que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde decidí tomar un permiso en el trabajo, pero le dije a mi esposo que en realidad iba a un viaje de negocios. No podría haber estado más emocionado al respecto y no hizo mucho esfuerzo por ocultar su alegría de que me fuera por un tiempo. ¿Quién es este hombre? Ciertamente no es con el que me casé hace años, ¿verdad? Alguien que se ve exactamente como él simplemente lo reemplazó un día. ¿Es él un extraterrestre? ¿Realmente lo conocí alguna vez? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía para mí.
Así que mi conclusión final fue que tratar de entender cualquier cosa no me serviría de nada. Tenía cámaras por toda la casa y mi hermana y cuñado acordaron llevarse a mis hijas por unos días porque les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposo la apertura exacta que quería. Llamó a la amante solo unas horas después de que me fui y ella apareció esa noche para quedarse. No entraré en detalles sobre lo que hicieron en la casa. Pero además de todo eso, bromeaban continuamente sobre mí, hablaban abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban averiguar qué hacer antes de que su barriga comenzara a mostrarse. Ya que ya tenía más de 4 meses de embarazo para entonces y no había manera de que pudiera ser de su esposo. La amante es de una raza diferente a la de mi esposo, así que sería bastante fácil decir que el bebé no es suyo desde el nacimiento. Mi esposo desestimó las preocupaciones de la amante y dijo que tenían meses para resolverlo. Luego admitió descaradamente que esta ni siquiera era su primera aventura, ya que se acostó con otra mujer cuando tenía 30 años. Le dijo al amante que estaba harto de tener que actuar como el bueno y estaba cansado de estar con una mujer aburrida como yo que la hacía sentir viejo. Si no fuera por mi estabilidad financiera, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso la amante le preguntó sobre cuál era su plan con nuestras hijas. Sus palabras exactas fueron: ella puede quedarse con ellas. Ni siquiera quería estar cerca de nuestras hijas porque pensaba que les agradaba más a yo y pronto tendrían a su bebé. Casi tiró la computadora portátil al suelo porque me sentía tan disgustada, pero me contuve. Tomé algunas cervezas de un paquete de 6, cené en un restaurante y luego vi una película. Después de eso pasé la mitad de la noche acostada en la cama pensando hasta que finalmente me dormí. Pensé que conocía tan bien a mi esposo. Lo amaba y le hubiera dado todo lo que tenía para dar. Pero al final algunas personas son simplemente malvadas y nunca puedes conocer realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. En ese momento decidí destruirlo en el divorcio. Normalmente soy una mujer muy amable y tranquila, pero si me enojan lo suficiente puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver a un bufete de abogados de divorcios al día siguiente y pedí al abogado más malo que tuvieran vivo en un estado de culpa. Así que mi esposo estaba arruinado en el momento en que tuve su infidelidad en video. El abogado inicialmente estaba aprensivo de que quisiera contratarlo tan rápido hasta que expliqué la situación con más detalle e incluso le mostré algunas de las imágenes de video. Fue entonces cuando tuvo una sonrisa diabólica y nos dimos la mano. Dijo que empezaría de inmediato porque este era el tipo de caso que a los abogados de divorcios les encanta investigar. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a mi esposo unas semanas después, un día que estaba trabajando desde casa y las niñas estaban en la escuela. Las cámaras lo captaron todo. Se veía asustado mientras abría el sobre, leía el contenido y luego perdió la cabeza. Vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve tranquila y serena. Ya estaba completamente desconectada mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposo quería discutir, pero simplemente le dije que ya había tomado una decisión y que quería que se fuera de mi casa. Soy la única que ha pagado la hipoteca. Él me gritó que no podía hacerle esto y luego amenazó con contarle a la gente que lo golpeaba y hacer que me despidieran de mi trabajo. Le dije que adelante, que inventara la mentira que quisiera, no le ayudaría. No es como si él no estuviera planeando perjudicarme. Él se quedó con los ojos muy abiertos y me preguntó cuánto sabía. Solo dije que sabía lo suficiente y le volví a decir que quería que se fuera. Él se negó y dijo que la casa era tanto suya como mía. Luego se encerró en la habitación nuevamente. Vi en las cámaras de la habitación cómo tenía una crisis para luego sacar su teléfono y llamar a la policía. Actuaba como si estuviera en pánico total, pero había una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era toda un actor. Habría creído esa actuación por teléfono en un instante si no supiera que era un mentiroso. Esperé a la policía con la puerta principal abierta de par en par y les dije que entraran directamente. Cuando llegaron al principio estaban acalorados y listos para un enfrentamiento, pero la casa estaba limpia y no había signos de ningún tipo de pelea. Mi esposo salió corriendo de la habitación principal y agarró el chaleco de uno de los agentes y decía que yo era una maniática. Le pedí a otro de los agentes que me permitiera mostrarles evidencia de lo que realmente estaba sucediendo y él estuvo de acuerdo, lo que realmente sorprendió a mi esposo ya que no sabía que lo había grabado.
Le mostré al oficial las imágenes de las cámaras en una computadora portátil diciendo que inventaría cosas para arruinar mi vida y luego las imágenes de la sala de estar después de que él saliera de mi oficina. Se metiera en el dormitorio principal al final del pasillo. Finalmente las imágenes de la cámara en la habitación de él llamando a la policía y mintiendo. Lo había grabado todo y desde múltiples ángulos por si acaso. Aunque él le dijo a la policía que lo había golpeado, no solo no había marcas en él, sino que las cámaras alrededor de la casa mostraban una historia completamente diferente. Luego le entregué a la policía un USB y les dije que tenía todas las grabaciones de video que necesitaban de él llamando bajo falsos pretextos. Mi esposo, a pesar de todo esto, mantuvo su mentira de que yo era una abusadora e incluso trató de decir que las grabaciones eran ilegales, por lo tanto inadmisibles. Pero señalé que eran legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposo miró a la policía y les dijo que hicieran algo. A lo que lo hicieron fue esposarlo a él y comenzó a gritar como una niña. Solo pude sentarme allí sacudiendo la cabeza. ¿Esta fue alguna vez el hombre al que amé durante tantos años? Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y encantadora. No podría haber estado más equivocada. Mientras la policía se lo llevaba gritaba que no podían hacerle esto, pero no resistió mucho, de lo contrario la resistencia al arresto se habría sumado a sus cargos. Luego cerré todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro en la cuenta bancaria conjunta para que él tuviera que usar completamente su propio dinero para sacarse de la cárcel. Había ahorrado lo suficiente todos estos años mientras que la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que estaba lejos de estar quebrado. Él regresó por su automóvil después de que me había tomado la libertad de empacar con algunas de sus maletas llenas de ropa y algunas otras cosas y dejé la llave en el asiento para que ni siquiera pudiera regresar a la casa. Los padres de mi esposo vinieron a hablar conmigo un día después de que él se liberara de la cárcel. Inicialmente solo tenían la historia retorcida que él les contó, que básicamente era lo mismo que intentó contarle a la policía. Su madre en particular estaba lista para atacarme. Aunque es mayor, es grande y fuerte, pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposo se sorprendió mucho y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la computadora portátil nuevamente para mostrarles a mis suegros lo que grabé. Cuando descubrieron la verdad se disgustaron y dijeron que no podían creer que esta persona fuera su hijo. Me pidieron disculpas y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudar con mis hijas. Luego llamaron a mi esposo con el altavoz frente a mí y lo confrontaron sobre sus mentiras. Intentó resistirse hasta que dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones. Sabían todo y querían que él saliera de su casa de inmediato. Intentó retroceder, pero mis suegros dijeron que no lo criaron para ser un adúltero egoísta que intentaría incriminar a su propia esposa y ya no era su hijo. Lo desheredaron por teléfono en ese mismo momento y luego colgaron antes de que mi esposo pudiera decir algo más. Intentó llamar de vuelta, pero ignoraron todos sus intentos y cuando llegaron a casa no solo él se había ido, sino que destruyó varias cosas en su casa, lo cual dejó a mi suegra en lágrimas. Todavía considero a mis ex-suegros como mis suegros porque aún pasan de vez en cuando a ver a sus nietas, pero mi ex es efectivamente un desconocido para todos nosotros. Mi esposo regresó más tarde con su amante para empacar sus cosas. La amante ni siquiera entró a la casa y mi esposo se negó a dirigirme la palabra mientras recogía sus cosas restantes. Sabía que había cámaras por todas partes y se condenaría más si intentaba algo más. No estaba solo tampoco, ya que mi hermana y mi cuñado estaban allí para ayudar a vigilarlo. Mi cuñado se aseguró de vigilar a la amante desde la ventana. Mi esposo todavía estaba empacando cuando las niñas llegaron a casa y no hizo ningún intento de hablar con ninguna de ellas, ni siquiera cuando nuestra hija más pequeña lloró por él. Antes de irse tomó algunas de las fotos que teníamos juntos de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miró mientras lo hacía, pero como no dije nada simplemente tomó la última de sus bolsas y salió por la puerta. Después de que se fue tuve que llamar a mi madre para que viniera a quedarse conmigo por un tiempo porque no podía cuidar de mis hijas sola. No podía tomar mucho tiempo libre en el trabajo y tampoco tenía muchas opciones de cuidado infantil. Mi ahora ex esposo intentó mantener sus mentiras sobre mí ante otros antes y durante el divorcio, pero mi hermana difundió la verdad sobre la infidelidad de mi esposo. Pronto todos los amigos en común lo rechazaron cuando se dieron cuenta de quién decía la verdad.
Él y su amante dejaron la ciudad juntos después de que finalizó el divorcio. Escuché que la amante no fue despedida, pero fue transferida. No sé a dónde, pero sí sé que mi ex tuvo que ir con ella. Podrían haberla transferido al frío de Groenlandia y no me importaría. Solo estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido su nuevo comienzo con otro bebé a estas alturas y espero que haya valido la pena para él. Esto no es lo que pensé que estaría publicando después de hablar sobre mi esposo liberando un gatito donde un halcón podría atraparlo. Pero muchos comentarios anteriores sobre el comportamiento de mi esposo me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta hace mucho tiempo. Supongo que mantuve las gafas de color de rosa puestas durante todo nuestro matrimonio, pero todo ha terminado ahora. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó el video suscríbete y deja tu like.